Bien, vamos con uno de los temas del día, lo estábamos revisando. Diputados oficialistas y de oposición ingresaron acusaciones constitucionales en contra de los integrantes de la Corte Suprema, la ministra suspendida Ángela Vivanco, el ministro Jean-Pierre Matus y el ministro Sergio Muñoz. Para hablar de este tema estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente también de la Corporación, Eric Aedo. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muy bien. A ver, ustedes como bancada impulsaron una de las tres acusaciones, en este caso la que tiene que ver con el ministro Jean-Pierre Matus. Primero que todo, ¿en qué se basa esta acusación que ustedes levantan? A ver, lo primero es que esta es una acusación que tiene su origen ya hace casi un mes, el 27 de agosto, cuando en distintos medios de prensa yo planteé que iba a estudiar con mucha atención y cuidado la actuación del ministro Jean-Pierre Matus a partir de muchas entrevistas que comenzó a dar en distintos medios de comunicación. Dije que si llegaba a la convicción jurídica y ética de que era necesario avanzar en una acusación constitucional, lo iba a hacer. Y así lo anuncié el día 16 de septiembre y esto hoy día la hemos presentado. Ahora, ¿en qué nos basamos? Primero, esta es una acusación constitucional que tiene tres capítulos. El primero es que el ministro Jean-Pierre Matus le ha mentido al país, ha faltado a la veracidad, ha faltado a la probidad. Y eso no es aceptable en un ministro de la Corte Suprema, porque ha asumido a la propia Corte Suprema y al Poder Judicial, junto a Ángela Vivanco, en la mayor crisis del Poder Judicial en los últimos 34 años. Faltar a la verdad, faltar a la veracidad, que es un hecho esencial en su rol como ministro de la Corte Suprema, es el primer capítulo. El segundo capítulo por el que estamos presentando esta acusación constitucional dice relación que el ministro no presentó en sus inhabilidades a Luis Hermosilla y al exministro Chadwick. Él, en distintas entrevistas, siendo ya ministro de la Corte Suprema, se jactó de que había presentado un listado de más de 100 inhabilidades, pero, oh sorpresa, no presentó estas inhabilidades a Luis Hermosilla y al exministro Chadwick. Y a Luis Hermosilla, que partió negando cualquier relación con él, el tiempo ha ido demostrando que no solo tenía una relación profesional, sino que de mucha cercanía con el propio Luis Hermosilla, pero no lo presenta en sus inhabilidades y para nosotros eso es algo grave desde el punto de vista de su labor ministerial como ministro de la Corte Suprema. Y el tercer capítulo que estamos presentando en esta acusación es algo que también dice relación con la pérdida de imparcialidad del ministro Matus para ejercer su rol como ministro de la Corte Suprema e impartir justicia. Él en uno de los chats con Luis Hermosilla dice textual, ni perdón ni olvido. Eso es lo que le escribe a Luis Hermosilla. ¿Y a qué se está refiriendo? A aquellas personas que no lo apoyaron para ser ministro de la Corte Suprema o a aquellas personas que presentaron o hicieron reportajes negativos hacia su persona. Y por tanto, cuando un ministro de la Corte Suprema, en el anterior, digamos, asumir, pero dice que no va a haber ni perdón ni olvido, uno lo que se tiene que preguntar es si a esas personas a las que no va a perdonar ni va a olvidar, por ejemplo, son parte de su listado de inhabilidades. Y sabemos que al menos algunos periodistas que hicieron estos reportajes negativos hacia Jean-Pierre Matus, sobre todo lo relacionado con el famoso caso Topógrafo, ¿no es cierto?, que vinculaba al ejército con espionaje telefónico, algunos de esos periodistas no están, por ejemplo, nombrados en su listado de inhabilidades y por tanto estos tres capítulos, en nuestra opinión, dan contundencia de que estamos frente a un ministro que ha faltado a la probidad, que le ha mentido al país y que por tanto no está en condiciones de seguir siendo ministro de la Corte Suprema. Diputado, usted acusa que miente el ministro Matus cuando dice que no había mensajes con Luis Hermosilla. Después de los reportajes de CIPER en este caso, quedó claro que sí, efectivamente hubo una conversación antes de ser integrante de la Corte Suprema. Hoy, en una entrevista radial, su defensa, el abogado Luciano Fuyú, dijo que él se le olvidó que había tenido conversaciones con Hermosilla. ¿Usted, me imagino que no cree esto, no lo considera un argumento? ¿Cómo lo ve esto que podría ser, e insisto, lo que señala el abogado, puede ser parte también de la defensa cuando vaya avanzando la acusación contra el ministro de la Cámara? Por cierto, escuché esa entrevista y también la leí, ¿no es cierto?, porque la publicaron en la página web de ese medio de comunicación, en donde habló el abogado de Jean-Pierre Matus. Yo la verdad es que creo que Jean-Pierre Matus miente. Yo no creo, como plantea su abogado,
que sea alguien olvidadizo. Yo creo que Jean-Pierre Matus le ha mentido al país, le ha mentido a la República de Chile y a cada uno de los chilenos. No creo que sea alguien olvidadizo. Y yo creo que la opinión pública a esta altura y cuando vayamos conociendo más antecedentes va a también tener que discernir si estamos frente a un ministro que miente o simplemente es olvidadizo. Yo tengo la convicción de que este es un ministro que le miente al país y que por tanto no está en condiciones de seguir siendo ministro de la Corte Suprema. ¿Usted cree que el ministro Matus en este caso en particular debiera renunciar? Mire, esa propuesta se le hizo al expresidente de la Corte Suprema, Milton Huica, en una entrevista que es pública, que fue dado en un medio de comunicación nacional. La tercera. Que sugiere tanto a Vivanco como a Matus que renuncien en la tercera. Y se los dice directamente, es un expresidente de la Corte Suprema. Yo creo que este es un proceso de reflexión que tanto Matus como Vivanco al menos deberán tener en consideración en los próximos días. Ahora, lo comentaba también y lo conversábamos aquí en Noticias 24 con el diputado Manucheri, le planteo la misma situación. Informaciones de prensa que se han conocido de este celular de Luis Hermosilla, donde en algunos casos que tienen que ver con nombramientos o no del Poder Judicial hay investigaciones justamente, o casos, o causas, hay investigaciones del Poder Judicial. ¿Se puede sobrellevar esto en paralelo? ¿A qué me refiero? Una acusación constitucional en base a lo que ha sido informaciones donde se pueden dar suposiciones a la espera de que la justicia dicte si efectivamente hubo irregularidades o delitos en su caso. Es bien interesante lo que me estás preguntando y no quiero decirlo solo como una manera de contemporizar contigo. Me parece interesante porque las acusaciones constitucionales son por notable abandono de deberes. La Cámara de Diputados no se pronuncia respecto a la eventualidad de delitos o no. Eso le compete a la justicia. Si estos elementos de acusación constitucional, este notable abandono de deberes, en un minuto llevan a la comisión o a la concreción de que hubo delitos, obviamente eso le compete a la justicia ordinaria, es un trabajo de la Fiscalía. No es nuestra labor. Nuestra labor es simplemente decir que un ministro de la Corte Suprema, como Matus, Vivanco, que han engañado al país y que han faltado a la probidad, no están en condiciones de seguir siendo ministro o ministra de la Corte Suprema. ¿Y por qué esto es importante? Primero porque están afectando al Estado de Derecho, afectan la democracia y hoy día las múltiples y distintas encuestas que hoy día conocemos dan cuenta que aproximadamente el 80% de la población no cree que la justicia está actuando con imparcialidad. Acá la gente lo que cree es que hay justicia para algunos privilegiados que tienen contactos, que tienen redes, y para el resto de la población no hay justicia. Hay una mala mirada para todas las instituciones, de hecho, inclusive los medios. Para todas. Eso para los medios, para el mundo político. Pero eso no te puede inhibir a que frente a esta crisis uno tenga que hacer su tarea. Y yo por eso quiero recordar, cuando partí con esta discusión el 27 de agosto, a mí me dijeron que estaba loco, que no correspondía, que los ministros de la Corte Suprema eran prácticamente intocables, y miren lo que estamos hoy día. Yo creo que cuando uno tiene convicciones y quiere de verdad ayudar a combatir la corrupción, hay que tomar riesgo. Yo por lo menos lo he tomado, otros parlamentarios y parlamentarias también lo han hecho, y por eso estamos hoy día con estas acusaciones constitucionales en contra de 3 ministros de la Corte Suprema. ¿Cómo ve la acusación que se presenta el día de hoy también? Voy a hablar de la ministra Vivanco, pero contra el ministro Muñoz. Ministro Sergio Muñoz. El ministro Muñoz, ¿no es cierto?, ha sido presentada una acusación constitucional por parte de Chile Vamos. Yo he dicho que esa acusación la voy a estudiar también de manera acuciosa, de manera reflexiva, como lo he hecho en el caso del propio ministro Matus, y voy a hacer lo mismo con el caso de la ministra Vivanco, aun cuando, dicho con toda verdad, lo de la ministra Vivanco es de tal brutalidad lo que ha hecho, es tan evidente su falta, ¿no es cierto?, y su falta, digamos, a su deber ministerial, que creo que es para todo, en general, para todo el mundo, para toda la opinión pública, un hecho que es francamente inaceptable. En el caso de Muñoz, vamos a conocer esa acusación y yo la voy a estudiar de manera concienzuda
Y si llego a la convicción, como llegué con el caso de Matus, de que en realidad no puede estar en la Corte Suprema, actuaré en consecuencia. Y si tengo otra convicción, obviamente también actuaré de acuerdo a esa convicción distinta a la que pueda arribar. Pero las voy a estudiar de manera reflexiva y concienzuda. Ahora, hay que ir al fondo, evidentemente, y esto es un proceso que inicia hoy con la presentación de 3 acusaciones constitucionales y la conformación de 3 comisiones revisoras para estas acusaciones. Pero hay 2 acusaciones contra la misma ministra. ¿Hay argumentos distintos? Obviamente usted no ha tenido, me imagino, acceso a las 48 páginas, entiendo, que presenta esta acusación contra la ministra Vivanco por parte de Chile Vamos a fondo. Pero, ¿usted nota diferencia? Yo lo escuchaba en un punto de prensa donde señalaba que aquí va a ser clave si está en la acusación la presencia o no del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que sí consta en la del oficialismo. Sí, esa cuña la dio... Perdón, sí. Esa cuña la dio el diputado Daniel Melo. Toda razón, disculpe. Me gusta en esto ser bien preciso. Y le pido disculpas. Y es que hay hartas acusaciones al mismo tiempo, le pido perdón. Simplemente porque quería aclarar, sí, está bien. No, y por eso quiero aclarar el punto. Lógico. O sea, yo simplemente lo que digo es que creo que son acusaciones que van a tener énfasis distinto. Es probable que lo de Vivanco en ambas acusaciones avance. Yo sé que la acusación que ha presentado el oficialismo más la democracia cristiana en contra de Ángela Vivanco tiene 4 capítulos. Clave, ¿no es cierto?, toda la injerencia que ha tenido, por ejemplo, para poder asistir a algunas salas o para modificar algunas resoluciones judiciales. Y en el caso de lo que ha presentado Chile Vamos, no sé si son los mismos énfasis, te lo quiero decir con mucha franqueza, pero obviamente que esto hay que estudiarlo. Ahora, si en una nombran a Chadwick y en la otra no, bueno, también lo vamos a saber una vez que tengamos acceso a todos estos textos que han sido presentados el día de hoy y que obviamente hay que revisar con mucha atención. Diputado Eric Aedo, agradecerle nuevamente por su tiempo y esta conversación, diputado. Que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias.